tema es un poquito extenso, vamos a tratar de ser específicos para no cansarnos innecesariamente. A ver, en esta diapositiva nosotros podemos ver los sitios de acción de los hipotensores. Entonces, a este nivel estamos hablando, como dice la figura, del centro vasomotor. En el centro vasomotor hay sinapsis adrenérgicas, ¿no? Que utilizan noradrenalina como neurotransmisor. Entonces, la primera neurona activa la segunda mediante la producción de noradrenalina. Y para bloquear ese mecanismo está la metildopa. Entonces, la metildopa, antes también teníamos clonidina, pero ahora básicamente con la metildopa bloquea la activación del centro vasomotor, convirtiéndose en metilnoradrenalina, compitiendo con la noradrenalina a nivel del centro vasomotor. Después tenemos medicamentos como los beta bloqueadores, que tienen un efecto principal a nivel del corazón, ya los hemos visto la semana pasada, reduciendo la frecuencia cardíaca, pero también pueden actuar los receptores beta 1 que están en las células yuxtaglomerulares del riñón, disminuyendo la liberación de renina. Entonces hay un efecto dual por ahí. Una parte directa sobre el corazón, sobre todo en la frecuencia cardíaca, ¿no? Disminuye la frecuencia cardíaca, y eso disminuye el gasto y disminuye la presión sistólica. Y otro efecto es la reducción de la renina para que no se active el eje angiotensina-aldosterona, ¿no? Entonces también ayuda a reducir la presión arterial tanto diastólica y un poco también sistólica. Otro grupo de medicamentos son los vasodilatadores arteriales. Las arterias son los vasos de resistencia, por lo tanto son responsables principales de la presión arterial, ¿no? Sobre todo la presión arterial diastólica. Entonces, en el caso de las arterias, tenemos bloqueadores de canales de calcio. Todos sabemos que el calcio es necesario para que se contraiga el músculo liso. Entonces, si no entra calcio, no va a haber contracción, se va a dilatar el músculo liso. Para eso contamos con dos tipos de medicamentos principales, ¿no? Los bloqueadores de canales de calcio dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. Los dihidropiridínicos, vamos a recordar en un momento, son nifedipino, amlodipino, hidrazepino, ¿no? Se terminan en pino, ¿no? Y los no dihidropiridínicos son verapamilo y diazepam, ¿no? Son como dos familias diferentes, pero ambos actúan de la misma forma, no dejan que entre calcio al músculo liso y entonces se va a relajar. Otros relajantes del músculo liso son la hidralazina y el nitrofrusiato. Sobre todo es útil el nitrofrusiato porque libera óxido nítrico y produce una vasodilatación rápida de la arteria. Entonces, cuando hay presiones muy altas, que se han elevado a veces de manera también muy rápida, y la persona está en riesgo de convulsionar, sufrir daño cardíaco o cerebral, entonces se usa nitrofrusiato en infusión endovenosa, ¿no? Se pone gotita a gota, se diluye en un frasco de dextrosa o de cloruro y se pone por gotitas, ¿no? Para poder bajar la presión arterial gracias al óxido nítrico. Existen otros vasodilatadores como la prazosina, pero no se usa mucho porque al ser un bloqueador alfa 1, la arteria se puede dilatar mucho y la presión puede caer bruscamente, entonces no es un medicamento muy apropiado. Y finalmente tenemos a los principales fármacos hipotensores, con los que se cuenta ya desde hace bastantes años, que son los YECA, ¿no? Y sus, digamos, hermanos de grupo, los ARA2. Con los YECA, me han expuesto varios compañeros que el YECA inhibe la enzima convertidora de angiotensina, de manera que la angiotensina 1 no se va a transformar en 2. Estos medicamentos, entonces, al reducir la angiotensina 2, tienen tres sitios principales donde se producen las respuestas. Primero, el corazón, porque la angiotensina 2 es un estimulante cardíaco. Entonces, si no hay angiotensina 2, el corazón va a trabajar un poco más lento y menos fuerte. Otro efecto de los YECA es bloquear la angiotensina 2 para que no produzca vasoconstricción. Entonces, la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, habría vasodilatación, la presión baja. Y el otro efecto es a nivel renal. La angiotensina 2 retiene sodio. Si está inhibida, si está reducida, si no hay angiotensina 2, va a haber mayor volumen de orina y pérdida de sodio.
Entonces, son 3 sitios de acción que tiene los YECA. Los mismos sitios de acción tendrán los ARA2, antagonistas de receptores de angiotensina 2, como el losartán. Los YECA son como el captopril, ¿no? El losartán bloquea los receptores AT1 en el corazón, en el músculo liso y en el riñón. De manera de que no pueda actuar la angiotensina 2. Sí se produce, pero no puede actuar. Y entonces los efectos son básicamente los mismos. El único diurético que se usa a largo plazo, ¿no? De manera prolongada, por varios meses, años, como hipotensor es la tiacida. La tiacida es un diurético, pero al hacer que se pierda sodio y agua de manera sostenida puede llegar a bajar la presión, ¿no? Son un grupo de diuréticos. Entonces, acá están combinados un poco las acciones en corazón y los vasos sanguíneos. Los nitratos en los vasos sanguíneos, como el medicamento que dijimos que usamos en la emergencia, que es el nitroprusiato de sodio, liberan óxido nítrico, activan guanilato ciclasa, ¿no? Y entonces evitan que se fosforile la cadena ligera de miocina y va a haber relajación. Los bloqueantes beta, lo vimos la semana pasada, ¿no? Disminuyen la frecuencia cardíaca, un poco la fuerza de contracción, y al no haber MP cíclico, no haber calcio, pues la contracción se reduce, ¿no? Y no se produce con tanta fuerza. Y también los médicos. Los antagonistas de calcio actúan principalmente en el músculo liso. Sin suficiente calcio no hay contracción, la presión arterial va a bajar. Y los bloqueantes alfa-1 dijimos que pueden producir una dilatación muy marcada, así que ya no se están utilizando. Acá está el nitroprusiato de sodio. El nitroprusiato de sodio libera óxido nítrico. El óxido nítrico está entrando al músculo liso. ¿Y a quién está activado? La guanilciclasa. Guanilatociclasa. Al activarse la guanilatociclasa, convierte el GTP en GMP cíclico. Y el GMP cíclico activaba una PKG. ¿Recuerdan? Proteinquinasa G. Esa proteinquinasa G activa una miocina fosfatasa. Y la miocina fosfatasa entonces le quita el fosfato a la miocina. Estaba fosforilada, le quita su fosfato y lo deja como cadena ligera de miocina sin fosfato. Si no tiene fosfato, no se une a la actina. Por lo tanto, hay una relajación. ¿Sí? Relajación. Es lo que va a suceder con el óxido nítrico que proviene del nitroprusiato. El otro punto es el calcio, ¿no? Hay una reducción de la disponibilidad de calcio, puede guardarse en el retículo, ¿no? O puede evitarse su entrada del exterior, y sin calcio tampoco se activa la calmodulina. En cuanto a los diuréticos, como hipotensores, ¿no? Como hipotensores, las tiacidas actúan principalmente a nivel del túbulo contorneado distal, ¿okay? Y a nivel del túbulo contorneado distal, entonces van a evitar la reabsorción de sodio y de cloro. Entonces estos se quedan en la luz, en la orina, y se pierden. Pues. Al haber menos sodio y menos agua, la volemia se reduce, el volumen sanguíneo baja, la presión arterial, sobre todo sistólica, disminuye. Un poco también baja la resistencia periférica. Además, se encontró que las tiacidas también pueden reducir la entrada de sodio en el músculo liso. Y eso también facilita un poco la vasodilatación y la reducción de la presión. Los efectos de la tiacida. Entonces pueden usarse en ancianos, pueden usarse en diabéticos, no son diuréticos muy potentes, entonces pueden ser tolerados adecuadamente en menopáusicas, porque tienen sodio, y pueden ser encontrado también reducir la activación del sistema adrenérgico tensivo. Algunas de las características. Estos son los receptores AT1. Los receptores AT1 son receptores para la angiotensina 2. Se llaman receptores AT1, por supuesto también hay AT2, pero son receptores de angiotensina, ¿no? Angiotensina de tipo 1, receptores de angiotensina de tipo 1. Ahí se une la angiotensina 2. Y cuando el receptor se activa, la secuencia ya la conocemos. Acá hay una proteína G y Q. Si es GQ, ya todo el resto ya sabemos. Fosfolipasa C, diacilglicerol, proteinquinasa C, IP3, calcio, calmodulina, todo esto ya se sabe. Entonces ya no tenemos que volver a repetir, lo hemos visto varias veces. La idea es que a estas alturas estemos totalmente claros en esta parte. Estos aumentos de calcio, entonces, tienen que ver con respuestas inmediatas. Por ejemplo, si es una arteria que aumente el calcio en el músculo liso, la arteria se va a contraer.
transducción. Si es en la corteza suprarrenal, el complejo calcio-calmodulina o la activación de algunas proteínas por el calcio va a aumentar la formación de aldosterona. O sea, va a hacer que el colesterol se convierta en aldosterona. Entonces va a haber síntesis de aldosterona. Y la aldosterona retiene sodio y agua. En el sistema nervioso central puede actuar como un receptor, ¿no?, que facilita la entrada de calcio, la entrada de sodio, entonces facilita la neurotransmisión, la excitación de las neuronas. ¿Qué neuronas? Las neuronas que son del sistema nervioso simpático. Se activa el sistema nervioso simpático, más noradrenalina, más adrenalina. O puede activar la sensación de sed, la presencia de angiotensina 1 en las áreas donde están los osmoreceptores, ¿no? A nivel hipotalámico pueden estimular la sensación de sed. Tiene también efectos renales, puede hacer que se retenga sodio y agua en el riñón, pues la angiotensina 2 activa la sodio potasio TPasa y entonces se reabsorbe más sodio y más agua. Y tiene efectos estimulantes cardíacos, se aumenta el calcio y por ahí el sodio en el músculo cardíaco late más rápido y más fuerte. Todas estas sanciones son respuestas inmediatas, pero también hay respuestas tardías que demoran más tiempo. Estas respuestas se deben a que el receptor de angiotensina 1 puede tener actividad de tirosina sinasa o tirosina quinasa. Quiere decir que el receptor se puede fosforilar y a su vez fosforilar a otros mediadores, en este caso el STAT, ¿no? El STAT tiene que ver con la activación de la transcripción y la señalización y transducción. O sea, es un mediador que una vez que está fosforilado regula la formación de ARN mensajero y la activación de la síntesis de proteínas y de factores de crecimiento, ¿no? Entonces, la idea es que el receptor AT1 tiene respuestas rápidas, como la vasoconstricción, pero tiene respuestas más lentas, ¿no?, que dependen del STAT, de la formación de ARN mensajero y la formación de factores de crecimiento. Por ejemplo, acá dice FGF. ¿Qué es FGF? Factor de crecimiento fibroblastos, ¿no? PDGF dice, factor de crecimiento derivado de plaquetas. DGF, factor transformante de crecimiento. Entonces, todos estos factores van a hacer que haya mitosis, que aumente la síntesis de proteínas, que la célula se reproduzca. Cuando se activan estos factores y se deposita colágena, que tanto se abre la colágena con mucho que para la cara, que para la salud, que tipo de cosas, tomen colágeno hidrolizado y no sé qué tonterías. Lo que tú consumes, ¿no?, así sea colágeno hidrolizado, se convierte en aminoácidos. Y los aminoácidos se absorben como tales y se van a donde se necesita, ¿no? Si en vez de colágeno comes albúmina o albúmina y estás consumiendo los 20 aminoácidos esenciales. Entonces, nadie te va a garantizar que por consumir colágeno vas a estar más joven, ¿no? Entonces, en todo caso, ¿no?, los antioxidantes y el consumo de aminoácidos, ¿no?, pueden ayudar. Pero en fin, el hecho es que la colágena puede ser rígida, dura, no elástica. Si esto se deposita en las paredes de las arterias y esto estimula el crecimiento y la proliferación celular, la pared de la arteria, igual sucede en el corazón también, se va a volver más gruesa y más rígida. No va a dilatarse y eso va a aumentar la resistencia y la presión arterial. Y si es en el corazón, va a hacer la remodelación que dijimos la semana pasada, remodelamiento cardíaco. Entonces, para evitar que sucedan estas cosas, tenemos dos grupos de medicamentos, ¿no?, los GIECA y los ARA2. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina evitan que se forme angiotensina 2. Y los antagonistas del receptor de angiotensina 2, los llamados sartán, ¿no?, los sartán, valsartán, irbesartán, caldesartán, un montón de sartán, pues dice familia sartán. El que más se usa es el losartán, más antiguo, un poco más conocido. El valsartán está un poco limitado, ahora tiene efectos adversos. Bueno, los sartán bloquean el receptor. Entonces, en un caso no se va a formar angiotensina 2, en el otro caso va a estar ocupado el receptor AT1. Como sea, no va a haber la activación de la GQ, ni la proteína quinasa C, ni de acilglicerol, ni todas las respuestas que hemos dicho que son peligrosas, digamos, de forma inmediata o de forma tardía, ¿no? Las respuestas que producen hipertensión y excitación
y las respuestas que engruesan los vasos sanguíneos. El receptor AT1, ahí lo podemos ver, está la angiotensina 2 actuando en el AT1, y dan sus acciones, ¿no? A nivel de la corteza, la aldosterona, la absorbe sodio, más volumen, más presión sistólica. Riñón, la absorción de sodio y agua, activando una sodio potasio TPasa. Sistema nervioso central, decimos que aumentaba el apetito por comer sal. Y si la persona come sal, retiene agua, su presión sube. Aparte que se hincha un poco, ¿no? La vasopresina, hormona antidiurética, estimula la descarga simpática, genera constricción, aumenta el remodelado de las arterias. Remodelado genera engrosamiento y endurecimiento de la pared de las arterias, ¿no? Aumenta la frecuencia y la contractibilidad del corazón. Son las respuestas principales del receptor AT1. Así como el receptor AT1, también el receptor AT2. Este aquí está acoplado. ¿Qué proteína G? GQ. GQ. Este está acoplado a una proteína GI. De manera que este de acá no va a producir retención de sodio, va a hacer que se pierda. Al contrario, lo que hace este que retiene sodio, este hace que se pierda, ¿no? En las arterias disminuye los estímulos que las engruesan y en el corazón evita la proliferación del músculo liso de los vasos que irrigan al corazón. Entonces puede tener algunos efectos beneficiosos. Y esto, antes de ver las indicaciones, las contraindicaciones, hay que entenderlo. Cuando nosotros usamos un YECA, cuando nosotros usamos un captopril, enalapril, no se forma angiotensina 2. No se forma angiotensina 2, ¿no? Pero, así como no se forma angiotensina 2, tampoco se degrada la bradicinina. Entonces, la enzima convertidora de angiotensina tiene dos blancos, dos efectos. Por un lado, la enzima convertidora de angiotensina convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Ya, eso quedó clarito. Si yo lo bloqueo, ya no se va a formar angiotensina 2. Pues si yo le doy captopril, enalapril, ya no va a haber angiotensina 2, ya no se va a activar el receptor AT1, ya no va a haber contracción y todas esas cosas que hemos visto. Pero además, la enzima convertidora de angiotensina degrada a las bradicininas, degrada las cininas como la bradicinina. ¿Qué pasa si lo bloqueo? ¿Qué pasará con la bradicinina? ¿Se degradan o no? No, aumenta la bradicinina. Y la bradicinina, ¿no?, hace que se forme en el endotelio, tiene sus receptores B1. Nos vamos a recordar todo eso, más o menos hemos visto con los receptores CB3 del endotelio. En el endotelio hace que se forme óxido Nítrico. ¿Y el óxido nítrico qué hace? Relajación. Vasodilatación, relajación. Entonces, ojo, una vez nomás lo vamos a decir para no estar insistiendo en el mismo punto. Cuando tú tomas enalapril, la arteria se dilata por dos razones. Porque no hay angiotensina 2 y porque aumenta el óxido nítrico. ¿Estamos? Sí. ¿Ya? Entonces los YECA producen doble efecto. Reducen la angiotensina 2 y aumenta la bradicinina que aumente el óxido Nítrico. ¿Sí? ¿Ya? Entendamos, este de acá forma angiotensina 2, pero destruye la bradicinina. Si yo lo bloqueo, no se forma angiotensina 2, pero aumenta la bradicinina. ¿Ya? Claro, pero me quedan mirando como decir, no está tan claro, ¿no, compañero? Pero la cosa es que esté claro. La cosa es que lo entendamos. A ver. Seguimos. Entonces, no solamente se forma óxido nítrico, sino también prostaciclina, que es una prostaglandina vasodilatadora, pero las prostaglandinas estimulan terminaciones nerviosas. Entonces, cuando una persona toma YECA, toma enalapril, no todos, ¿ah? Cuando unos toman YECA, ¿qué les da? ¿Qué les da aquí abajo? ¿Dice acá? ¿Acá por abajo? Tos. Muchos hipertensos que toman YECA comienzan a tosen y entonces están fastidiados por esa tos que les produce el YECA. Entonces se les cambia el YECA por un sartán. El sartán va a bloquear el receptor, pero no va a cambiar a la bradicinina, porque bloquea el receptor. No se mete con esto. El sartán no tiene que ver con esto, solamente ocupa el receptor y no lo deja que la angiotensina 2 actúe. Hace lo mismo que pasa acá, pero por aquí no se mete. No tiene que ver con eso. ¿Estamos? Bueno, acá están algunas indicaciones, ¿no? Los YECA son buenos en los ancianos, obvio, porque disminuyen la excitación cardíaca, evitan que se retenga sodio, ¿no? Entonces, como que el anciano está más aliviado. En el diabético también, porque reducen, al dilatar la arteriola FDD, revisen un poco su histología, su fisiología, si
no lo recuerdan, es decir, si lo recuerdan estamos claros, al dilatar la arteriola eferente, la presión de filtración glomerular baja. Entonces, la membrana glomerular ya no está sujeta a una presión muy intensa y no se daña. Los diabéticos tienen insuficiencia renal porque la glucosa daña el glomérulo y encima la presión lo termina de fregar al glomérulo y hacen insuficiencia renal. Entonces, los diabéticos, los YECA y los ARA2 también, porque evitan la contracción y eso, son nefroprotectores. Son buenos en la insuficiencia cardíaca, porque en la insuficiencia cardíaca, ya hemos dicho, la insuficiencia cardíaca lo que está produciendo es en el corazón aumento de la frecuencia y un aumento de la, y además un remodelado, no solo las arterias, sino también del corazón. Todo esto se bloquea si usas un YECA. Ya no se producen estos efectos nocivos en el corazón. ¿Cómo sartán? ¿Sí? Un sartán también podría ser, si no se puede usar sartán. Y igual, los que han tenido un infarto se mueren menos con el YECA porque hay menos excitación por la angiotensina 2, está bloqueada la angiotensina 2 y un poco la adrenalina gracias al YECA. El YECA, hemos visto que aumenta el sistema nervioso simpático. Tú bloqueas y ya no va a haber esta descarga, va a disminuir la descarga. Bueno, ¿en quiénes están contraindicados? En los que tienen su arteria renal estrecha. Porque si tú produces vasodilatación en las arterias eferentes ya no orina nada. Pues. Si a uno que tiene estenosis renal congénita le das un YECA, entra en una insuficiencia renal grave. En la insuficiencia renal, porque disminuye la filtración. En las embarazadas no se da YECA, nunca se da YECA a una embarazada, nunca se da la pila a la embarazada, no, ni los sartán, nada de eso a la embarazada. Porque producen daño en el riñón, ¿no? Y en el pulmón probablemente también. Entonces, en el bebé son teratógenos, no se usan en las embarazadas. En las embarazadas se usa metildopa, que es una indicación que ha quedado prácticamente, es el más seguro. Y en los que tienen el potasio alto, reacción adversa tos, exceso de potasio, porque al activar o al inhibir, la formación de aldosterona, al reducir la formación de aldosterona, aumenta la pérdida de sodio, pero también la retención de potasio. En los que tienen la presión muy baja, ¿no? Tener un poco de cuidado, o puede darle una presión ahí en alapril inyectable. Si se pone el alapril a la vena, la presión puede bajar mucho. Y un efecto adverso también en la cefalea. De los beta bloqueadores hablamos la semana pasada, pero ya sabemos que los beta bloqueadores disminuyen la frecuencia y la fuerza de contracción, ¿no? Prolongan la duración de la diástole y esas cosas. Que había dos grupos, dijimos, los cardioselectivos. ¿En qué receptor actúan los cardioselectivos? Beta 1. Beta 1. Solo beta 1. Están los nombres, atenolol, metoprolol, bisoprolol. Y acebutolol que no se usan mucho. Estos tres se usan bastante, sobre todo los 2 segundos. Y los no cardioselectivos. ¿Por qué se llaman no cardioselectivos? Porque actúan en beta 1, beta 2, beta 3, en todos los beta. Propranolol, que es más viejo y más utilizado, ¿no? Fuera de esos beta. Entonces, ¿en qué tipos de pacientes se usan estos medicamentos? Sobre todo en los hipertensos varones jóvenes. Porque mientras más joven sea el hipertenso, sea varón, ¿no? Generalmente tiene niveles de adrenalina más altos. Porque tiene una actividad, ¿no? Generalmente también elevada, pues, ¿no? La persona conforme va aumentando su edad se vuelve más reposada, mientras la persona es más joven, generalmente es más activa. Entonces, en los varones jóvenes, al bloquear los estímulos adrenérgicos, van bien para la presión arterial. Como bloquean la secreción de renina por el aparato extraglomerular, si hay aumento en la producción de renina, también son adecuados. ¿Qué pasará con el gasto cardíaco y la frecuencia? Si damos un beta bloqueador. Disminuye la sistólica, entonces. En la cardiopatía isquémica, vimos la semana pasada, que estaban un poco cansados en esta parte, en la cardiopatía isquémica también podemos dar beta bloqueador, porque la frecuencia cardíaca disminuye, dura más la diástole. Si la diástole dura más, entonces el corazón se puede irrigar mejor, porque la relajación está durando más. Eso explicamos la semana pasada. En las personas ansiosas, que no quieren tomar o no pueden, ¿no? No pueden porque a veces también son alérgicas, benzodiazepinas, no quieren tomar alprazolam, lorazepam, clonazepam, porque les duerme mucho, no están alertas, pues no. Entonces se pueden usar beta bloqueadores para los ansiosos, para los que son muy nerviosos, entre comillas, porque reducen pues la actividad adrenérgica. Entonces, inclusive en el sistema nervioso, toda la persona se calma, ya no le tiemblan las manos, ya no le tiembla la voz, ya no transpira tanto,
reducen los beta bloqueadores, se pueden utilizar. Hay que cuidar siempre la frecuencia cardíaca. Si te vas a ir a tomar un beta bloqueador para sustentar tu tesis, tomas mucho, te desmayas, pues no te va a dar función. Claro, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Entonces no es cuestión de tomar cualquier dosis. ¿Cuál es el límite para que vayan ustedes recordando de frecuencia cardíaca? 55 latidos por minuto. No debe ser menos de 55 la frecuencia. O sea, tú lo puedes darle beta bloqueador y le vas controlando la frecuencia. Si baja hasta 60, está bien. Y ahí con 60 que se mantenga. No menos de 55. Si baja a 55, te puede bajar la presión y te desmayas. No te vas a morir, pero te vas a tener un problema de mareado y te puedes caer. Bueno, y el hipertiroidismo, porque hay mucho efecto adrenérgico, también puede servir, ¿no? Ahora, eso también vimos un poco la semana pasada, cuando no dar beta bloqueadores, cuando hay bloqueo auriculoventricular, pero puedes parar el corazón. En un asmático, sobre todo el propranolol, lo mata, el que tiene mala irrigación de sus miembros inferiores, y efectos adversos también puede ser la sedación, a veces en algunas personas sí producen un poquito de tendencia al sueño. Los no cardioselectivos pueden alterar la potencia sexual en varones, ¿no? Y también alterar un poco la glucogenólisis. ¿De qué manera altera? ¿No? ¿De qué manera altera la? A ver, y esto me parece que lo mencionamos capaz un momento. A ver, el diabético, cuando toma su medicamento para la diabetes, su glucosa baja. Sí. Si la glucosa baja mucho, en respuesta se libera adrenalina para aumentar la glucosa. Pero si está tomando un beta bloqueador, los receptores beta 2 están bloqueados. La glucosa, el glucógeno no se convierte en glucosa y se mantiene hipoglicémico. Entonces lo que hace el beta bloqueador es bloquea la hiperglicemia, ¿no? En respuesta a la hipoglicemia. Evita la hiperglicemia fisiológica en respuesta a la hipoglicemia. ¿Ah? Bueno, en cuanto a bloqueadores de canales de calcio, acá tenemos los dos tipos, los dihidropiridínicos o piridinas y los que no son dihidropiridinas. Los dihidropiridinas, ¿cuáles son? Los que terminan en pino. Nifedipino, amlodipino, ¿cierto? Isladipino, nicardipino, pino. Esos son dihidropiridínicos. Y los que no son dihidropiridínicos ya los vimos la semana pasada. Diltiazem y Verapamilo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Que estos bloquean canales de calcio en el músculo liso. ¿Ya? Y muy poco efecto en el corazón, casi todos en el músculo liso. Y estos de acá bloquean canales de calcio en el músculo liso y en el corazón. Producen cronotropismo negativo. ¿Qué es cronotropismo negativo? En otras palabras, ¿Aumento? aumento o disminución de la frecuencia. No, Cronotropismo negativo. Disminuye. El sinónimo de cronotropismo negativo, ¿alguna palabra? No, una palabra. Sí, cronotropismo negativo es cuando la frecuencia cardíaca baja. ¿Cómo se dice cuando la frecuencia cardíaca baja? Radical. Inotropismo negativo. ¿Inotropismo qué era? aumento. Fuerza de contracción. Disminuye Eso es lo que hace la digoxina. Hidromotropismo negativo es conducción. La conducción se vuelve más lenta. Entonces tienen esas tres características, el diltiazem y el verapamilo. Estos de acá no. Estos de acá solamente dilatan el músculo liso, las arterias. Esa es la diferencia. Después, estos de acá, miren, estos son, la estructura es parte del canal de calcio. Está formado por dominio 3, dominio 4. El dihidropiridínico actúa por fuera, por la parte del canal que está en contacto con el medio extracelular. Y estos de acá, por dentro, por la parte del canal que está en relación con el citoplasma. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ubicación un poco. Después, la diferencia más importante es que estos de acá son cronotrópicos, inotrópicos, hidromotrópicos negativos. ¿Ya? Bueno, están contraindicados en insuficiencia cardíaca. Los dos grupos están. Los bloqueadores de canales de calcio no se recomiendan en insuficiencia cardíaca. Claro. ¿Por qué? Porque no va a entrar calcio al corazón. El Entra- corazón está tratando de contraerse, se va Ya a no, comenzar a problemas de espacio. disminuye más. No solo la frecuencia va a bajar, sino que va a ser menos fuerte. Te quita el calcio. Entonces, eso hace de que no sean buenos medicamentos en insuficiencia cardíaca. Ni tampoco en el bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado. ¿En quiénes van bien? En los ancianos. Los toleran bien en general los ancianos, ¿no? En hipertensión arterial sistólica, porque van a disminuir la
fuerza de contracción del corazón y la frecuencia, disminuye el gasto. En los diabéticos, porque no se eliminan por el riñón, y hay algunos preparados de liberación prolongada. En la hipertensión pulmonar, es un medicamento que se llama ambrisentan, bloquea el receptor de endotelina. El receptor de endotelina es un vasoconstrictor. Miren, otra vez lo mismo que ya sabemos, de proteína, ¿qué era esa? Acá aquí está. Pues el pase. Esto, Y trifosfato inositol. sí, Sí, que se acá la El proteína requinasa C. calcio, Calcio. tirosina, Sinasa. sinasa, lo mismo, eso es más de lo mismo. Ya no, ya. Esto, por eso esto bloquea, ya no más, ya le cansé. Metildopa. La metildopa es un hipotensor que actúa como un falso neurotransmisor. Esto vimos cuando hablamos de neurovegetativos. ¿Se acuerdan? Ya. ¿Qué dijimos? Esto sucede a nivel del centro vasomotor. Esta es una